Hola, bendiciones, Dios les bendiga. Hoy es un día más para adorar y glorificar el nombre de Jesucristo. Hoy traemos un tema nuevamente. Realmente todos los temas son bíblicos, todos los temas son inspirados por el Espíritu Santo. La palabra es viva y eficaz. El tema de hoy es muy importante, muy controversial para muchos, porque alrededor del mundo se habla acerca de estas criaturas, que hoy vamos a hablar. Por ejemplo, mucha gente tal vez ha escuchado de las sirenas. Mucha gente ha escuchado de estas criaturas que se nombran o le titularon las sirenas, pero realmente el tema de hoy es mito o realidad. Las sirenas es mito o realidad a través de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de este tema muy importante. Tal vez muchos dicen, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver estas criaturas con todo acerca de la fe de Jesucristo o el cristianismo? Pues realmente nos damos cuenta que alrededor del mundo todo esto, mucha gente dice que sí creen, otros dicen que no son cierto, otros dicen que son mito, otros dicen que son realidad. Pues hoy vamos a desenmascarar todo este asunto a través de la palabra de Dios, porque a la luz de la palabra de Dios, porque es muy importante esto. Realmente sabemos que Satanás no es creador, solo Satanás es un imitador de lo que Jesucristo ya hizo. Eso es una realidad a través de la palabra de Dios. Pero realmente preguntémonos algo en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Realmente ustedes creen que Dios no tenga el poder para crear algo así y más? Él creó todo el mundo, abajo del mar, arriba de los cielos, en el mundo espiritual, todo Jesucristo lo creó, todo Dios, el eterno Dios creó todo, impresionantemente, porque no podemos limitar esto. Entonces el tema de hoy se titula mito o realidad. Hoy vamos a hablar acerca de ello, acerca de las sirenas. Mucha gente piensa que esto es un mito, piensan otros que es una realidad. Pues yo les quiero decir algo, la palabra de Dios realmente es muy importante, porque sabemos que hay muchas traducciones de la palabra de Dios, muchas que las tradujeron al hebreo, al griego, otras las tradujeron al latín, en inglés, en muchos idiomas, pero hubo diferentes traducciones alrededor de muchos años. En el año antiguo o muchos años atrás se hicieron muchas modificaciones en la palabra de Dios. No estoy hablando del canon bíblico, estoy hablando de algunas cosas que pues realmente mucha gente no sabe, pero hoy vamos a hablar a través de la palabra de Dios, porque realmente hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios acerca de estas criaturas, porque estas criaturas se basan a dos cosas. Uno, en lo espiritual representa algo, pero también en lo físico es algo notorio, porque es algo bíblico. Por ejemplo, se dice por ejemplo, en Isaías 43:20, en Levítico, en Jeremías, en Isaías, en todos esos pasajes habla acerca de ello. Por ejemplo, en la mitología griega habla acerca de las sirenas. Sabemos que hubo un tiempo, una temporada atrás, que la Biblia se tradujo, por ejemplo, el Antiguo Testamento se tradujo en hebreo y el Nuevo Testamento en el griego. Entonces debemos entender, por ejemplo, la mitología griega habla acerca de ello. Hay muchas mitologías, pero la mayoría de las veces en la antigüedad habla acerca de estas criaturas. Muy importante esto. Por ejemplo, la mitología griega dice que estas criaturas son mitad mujer y la mitad humano y la mitad pájaro o la mitad pez. Por ejemplo, esa mitología griega habla acerca de ello.
Por ejemplo, también hablamos acerca de los judíos, hablan acerca del Talmud, y en el Talmud también habla acerca de las sirenas. Hay un título o un nombre que le llaman la hija del mar, o una criatura marina. Hay un cierto en ese libro Talmud que habla acerca de ello. Los judíos saben todas estas situaciones. Por ejemplo, hay mucha gente que no cree todo esto, porque mucha gente dice, pero ¿dónde dice específicamente en la Biblia que habla acerca de las sirenas? ¿Cómo es que es cierto eso? ¿Es realidad o es solo un mito? Pero realmente nos damos cuenta en la palabra de Dios que la palabra de Dios es muy profunda, es muy extensa, es viva. Y mucha gente se pregunta, pero si Dios creó, claro. Por ejemplo, hubo también la historia de la Torre de Babel. Sabemos que en la Torre de Babel hubo muchas modificaciones, hubo muchas cosas que ocurrieron ahí, muchas cosas que hubo transformaciones, tal vez delante de Dios no fue correcto, porque si nos vamos a la historia de la Torre de Babel, habla acerca de todo ello. Hubo muchas situaciones muy feas, pero también se hicieron muchas mutaciones, se hablaron acerca de la Torre de Babel. Por eso cuando Dios mismo mandó a los ángeles a destruir toda la Torre de Babel, era porque había muchas situaciones. No solo era pecado, no solo era inmoralidad, no solo era pecado, sino que también había muchas mutaciones. Entonces también sabemos que el mar es muy profundo, el mar es muy extenso. Por ejemplo, la palabra de Dios habla de muchas criaturas en el mar. Por ejemplo, habla acerca de Leviatán, habla acerca de muchos demonios o de muchas cosas abajo del mar. Hay muchas criaturas que no son notorias. Hay muchas criaturas que no salen a la luz porque están en las profundidades de ese mar. Hay portales también abajo del mar. Hay portales en situaciones en diferentes partes del mundo, de la Tierra, de los espacios, de las galaxias. Y entonces esos portales son muy importantes. Pero están ahí, son reales. Debemos de entender eso, que no podemos limitarnos. No nos podemos limitar a decir no es cierto o sí es cierto. Bueno, también tenemos que entender que la mente de nuestro corazón está limitada, pero el poder de Dios no está limitado. Yo le puedo decir como siervo de Jesucristo que yo veo a través de la luz de la palabra de Dios muchas cosas sobrenaturales que tal vez muchas veces no las vamos a comprender, pero no quiere decir que no existan. Por ejemplo, la palabra de Dios habla de Ezequiel. Habla del profeta Ezequiel, cómo vio esa visión poderosa acerca de los ángeles, acerca de esas criaturas impresionantes. Cómo entonces el tema de hoy se titula Las sirenas, mito o realidad. Vuelvo a repetir, los judíos saben que existen estas sirenas. La mitología griega sabe que existen las sirenas. El sistema romano también sabe que existen las sirenas. El mundo cristiano, la mayoría de la gente solo la cree como un mito o algo así, pero realmente hoy el tema de hoy es mito o realidad. Por ejemplo, hay un escritor que se llamó hay muchos escritores que tradujeron la palabra de Dios de otras versiones de otras Biblias anteriormente, de otros escritos más antiguos, y las fueron actualizando. Entonces podemos decir, pero ¿por qué actualizaron la palabra de Dios? ¿O por qué actualizaron algunas cosas de la palabra de Dios? Bueno, las actualizaron porque mucha gente no lo comprendía, no lo entendía, y se les hizo fácil eso. Tradujeron la palabra de Dios en un tiempo atrás. Por ejemplo, en la antigüedad, en la antigüedad de la Odisea hubo muchas traducciones de diferentes idiomas. Por ejemplo, en la mitología griega habla acerca de las sirenas como un pájaro y la mitad humano.
Otras metodologías hablan acerca de que la mitad es el pez. Por ejemplo, los judíos hablan en el Talmud. En el Talmud existe esto de las sirenas, de la mitad de pez y la mitad humano. Y le titulan en el Talmud, le titulan ese nombre a la sirena, le llaman la hija del mar. O una hija marina. ¿Por qué? Porque está en las profundidades del mar. Ahora, por ejemplo, la palabra de Dios, hay un pasaje bíblico en Levítico capítulo 11, habla de los animales acuáticos. Por ejemplo, en Levítico capítulo 11, versículos del 9 en adelante dice, del 10, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendrás en abominación. Cuando habla este pasaje, habla acerca de ahí, de qué es lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Eran los animales abominables ante Dios, o en ese tiempo estaban esos animales en contra de comerlos delante de Dios, o comerlos humanamente hablando. Pero lo interesante de este pasaje, que si nos vamos al original hebreo, habla acerca diferente. Aquí dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo. Ahora pregúntate esto, pero todos los que no tienen aleta o escama son abominables a Dios. Aquí podemos hablar de muchas criaturas, por ejemplo, de los pulpos, por ejemplo, animales que no tienen escamas. Pero pregúntate esto, ¿cómo puede ser que no sea una sirena? ¿Cómo no puede ser? Ahí está hablando de criaturas marinas, no está hablando específicamente de una sola criatura. Dice, habla de criaturas, habla en plural. Por ejemplo, hay pasajes bíblicos acerca de esto. Por ejemplo, en la mitología griega habla acerca de esta criatura, porque al principio dijimos que es un espíritu de la sirena, y hay otra cosa que sea una sirena natural, o sea, en carne y hueso, o híbrida, o por ejemplo en el mar, que es mitad pez y mitad humano. Lógico que tiene tiene una alma, o tiene es una criatura humana, pero es una como tipo mutante, que se le puede decir así. Hay otras metodologías que no les llaman sirena, les llaman tritones, o sea, hablando acerca de ello. Hay muchas metodologías acerca de este tema. Pero mucha gente se pregunta, ¿es real o solo es un mito? Como cristianos, ¿qué debemos de pensar? Como siervos de Jesucristo, ¿qué debemos de pensar en estas situaciones? Pues no debemos de entender que no podemos limitar a Dios. No podemos limitar a Dios. Él tiene poder para crear esto y crear más cosas. Él creó demasiadas cosas que no podemos comprender como humanos. Por ejemplo, cuando habla aquí en Levítico acerca de eso, por ejemplo, en Isaías 43:20 dice, habla acerca también de ello. Por ejemplo, Isaías capítulo 43:20, Isaías 43:20 habla acerca de ello. Vuelvo a repetir, anteriormente había muchas traducciones, los escritores hicieron muchas traducciones en la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí, no sé si llegó a escuchar una versión o una Biblia, que le llamaban la Septuaginta. Septuaginta, en la Septuaginta, en esa versión, sí dice específicamente sirenas. Por ejemplo, en el Isaías 43:20 dice, las fieras del campo me honrarán,
Dice, vuelvo a repetir, Isaías capítulo 43, versículo 20, dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales y las avestruces, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, me escogió. Vuelvo a repetir, las fieras del campo me honrarán, los chacales y las avestruces, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Ahora, y en la traducción de la Septuaginta, en ese pasaje habla acerca de las sirenas. Entonces aquí es donde vamos a entrar en este punto muy importante. No estoy diciendo que tenemos que basarnos a la Septuaginta, no es todo ello, pero nos tenemos que basar a la palabra de Dios, pero tampoco ignorar lo que Dios creó. Por ejemplo, si Él está hablando aquí en la Septuaginta habla de las sirenas, pero aquí la tradujeron ahí donde dice avestruz, ahí es donde decía sirenas. Entonces eso es muy importante. Porque esas traducciones son muy importantes. Esos escritos fueron importantes, son importantes. Entonces Isaías 43, versículo 20 en adelante, dice que de las criaturas del campo y todo ello, y los chacales y las avestruces, cuando habla de chacales y avestruces, habla acerca de las sirenas. Porque ahí se tradujo en los escritos de la Septuaginta, por ejemplo, en la nueva, en Tamín, la nueva griega, se tradujo a chacal, pero en la Septuaginta, de la Septuaginta habla acerca de la sirena, lo tradujo a chacal. En la Septuaginta eran sirenas, Isaías 3:21, Isaías 34:13, Isaías 43:20, Jeremías 27:39. En el Nuevo Testamentario recuperaron los escritos de todo ello. Vuelvo a repetir, de los neotestamentarios recuperaron los escritos antiguos de todo ello. Esta traducción es muy antigua y habla acerca de ello, de las sirenas. Pero más adelante en la traducción más reciente le tradujeron a chacal o avestruz. Pero en realidad era las sirenas. Por ejemplo, en Isaías 43:20, por ejemplo, este hombre de Ambrosio Milán usaba mucho los teatros acerca de todo ello. Por ejemplo, podemos ver películas, series acerca de todo ello, de las sirenas, de los tritones, de todo eso del mar. Entonces no debemos ignorar el mundo espiritual, no podemos ignorar las criaturas que Dios creó. Por ejemplo, estamos hablando, no podemos decir que no ni que sí, pero tampoco decir no ni tampoco decir que sí, porque entonces estamos limitando a Dios. Estamos limitando a Dios su poder, porque Él creó muchas criaturas en todo el universo, en todo el mundo, arriba del cielo y abajo de la tierra y abajo de los mares. Porque vuelvo a repetir, hay portales, hay lugares que no conoces, hay lugares ocultos en los mares. Tú puedes irte a las historias antiguas de las gentes, por ejemplo, de los piratas, por ejemplo, tú puedes preguntarle a las personas que navegan mucho en el mar, que duran muchos días, meses en el mar. Esos piratas, esos marinos que buscan los tesoros alrededor de muchas islas y todo ello, tú puedes llegarle a preguntar a uno de ellos y te puedo asegurar que ellos han experimentado ver esas criaturas, porque el mar es muy enorme, el mar es muy profundo.
No podemos ignorar eso. Mucha gente les dice, o incluso los cristianos se sorprenden, es que yo eso no creo, es que eso no existe. Bueno, no podemos decir que no existe, porque si la palabra de Dios nos muestra todo ello, debe de existir. Ahora, aquí hay dos formas que son reales las sirenas. Una, físicamente, y dos, espiritualmente. Porque hoy la sirena tipifica un espíritu que acerca del engaño, de la seducción y el engaño y la falsa belleza. Esos tres niveles es lo que provoca este espíritu de sirena. Ha habido ocasiones, tal vez muchos no lo han experimentado, pero ha habido ocasiones que ha habido siervos de Dios que han liberado a personas que tienen este espíritu de sirena. Se puede manifestar ese espíritu de sirena. ¿Por qué? Porque es un símbolo, es un espíritu de seducción o es un espíritu engañoso en esa área, en la persona. Entonces también existe literalmente, físicamente así. Por ejemplo, mucha gente dice, no sé si llegaron a escuchar alguna historia acerca de un personaje que fue muy reconocido y que muchos incluso hacen sus bromas o cosas así, que se llamó Cristóbal Colón. Cristóbal Colón tiene unos escritos, realmente cuenta la historia que él hizo unos escritos acerca de las sirenas, que él tuvo experiencias en el mar del Caribe. En el mar del Caribe hubo situaciones, o incluso hay situaciones ahí en el mar del Caribe, que hubo experiencias sobrenaturales o experiencias con esas criaturas de las sirenas. Cristóbal Colón es un escrito que muchos relatan, que tuvo esos escritos, o están esos escritos que hablan acerca de ello. Y es real. ¿Por qué? Porque él era como un tipo que descubría islas y andaba mucho en el mar. Entonces, si él dice que hubo esas situaciones con ello, el mar, lo vuelvo a repetir, la Biblia marca el mar muy profundo. El mar es muy grande y no podemos decir que no hay criaturas extrañas, porque sí las hay. La palabra de Dios los marca, por ejemplo, Leviatán, por ejemplo, criaturas que han surgido del mar que las desconocen. Entonces, este pasaje de Isaías, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, hay muchos pasajes bíblicos que hablan acerca de las sirenas, pero que la traducción ahora actual le pusieron chacal o avestruz. Entonces, pero en la Septuaginta tú puedes checar esa Biblia y ya hay realidades, por ejemplo, de las sirenas. Hay un cántico donde dice, hay un pasaje bíblico que habla acerca de ello. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a partir del texto hebreo, pero también tradujo otras versiones de los libros de la Septuaginta, la tradujeron a dragones, voladores, o avestruces, chacales y todo ello. Hay otras versiones que igual la tradujeron a dragones voladores, pero esas son otras versiones de la Septuaginta que se tradujeron a otros ahora en actual. Estos fueron en 1813, en 1825, o sea, en 1791, en 1973, todos esos años, de muchos años atrás, hubo muchas traducciones muy extrañas, pero muy, muy importantes. Es por ejemplo la gente. Hoy no vamos a hablar de ese tema. Más adelante subiremos un tema muy importante acerca de los libros apócrifos que hablan, que mucha gente no lo pusieron en el canon bíblico,
pero son muy reales, son muy poderosos, porque se apegan al poder de Dios, se apegan a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, no sé si llegaron a escuchar los libros de Enoc. Esos libros de Enoc son apócrifos que no los permitieron en el canon bíblico, pero eso no quiere decir que no existan o que no sea real. Es, por ejemplo, de mucha gente que habla acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no cree en la Trinidad, y dicen, es que no está en la Biblia. Es que no está en la Biblia, sí, pero no quiere decir que si las escudriñas va a surgir el Padre. Está ahí imperento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así puede ser también acerca de las criaturas de hoy en día, de las sirenas. Tal vez no diga específicamente sirenas como tal, pero si estudiamos la palabra de Dios nos va a llevar y nos va a indicar esas criaturas. Por ejemplo, hay otros pasajes que hablan acerca de los ángeles, y hay criaturas, ángeles muy extraños, ángeles, criaturas impresionantes, que dices tú, no están en la Biblia, pero existen. El profeta Ezequiel tuvo visiones sobrenaturales. El apóstol Juan en Apocalipsis, el libro de las Revelaciones, hubo muchas cosas impresionantes que vio. Por ejemplo, yo en lo personal, el Espíritu Santo me ha llevado a muchos lugares sobrenaturales, y he visto cosas impresionantes, criaturas que nunca he visto en esta tierra. Y mucha gente dirá que estoy loco y todo ello, pero no podemos decir que estamos locos, porque Dios no tiene límites. Dios tiene poder, Él nos manda, el mundo espiritual es muy grande. Entonces, por ejemplo, acerca de ello, ahora, acerca de las sirenas, el tema de hoy se titula Mito o Realidad. Mucha gente dice que sí existen, muchos que no hay suficientes pruebas científicas, que no hay pruebas suficientes en la historia. Pero eso no quiere que descartemos, o no quiere decir que descartemos que no existan. Claro que hay criaturas en esta tierra, abajo del mar, abajo de la tierra, arriba de los cielos, en los espacios. Hay cosas sobrenaturales que no tenemos comprensión humana, o no tenemos el entendimiento humano para comprenderlo, pero eso no quiere decir que no exista. Claro que existen las criaturas extrañas, claro que existen las criaturas sobrenaturales alrededor del mundo y del espacio. Abajo de los mares es algo impresionante. Si nos vamos a la historia, hay de la mayoría de la gente del mar, cuando hay situaciones en el mar, hay portales en el mar donde nadie puede salir, donde no entran y ya no salen. ¿Por qué? Porque ese es un portal profundo en las profundidades del mar. Entonces, esos lugares habla acerca de esas criaturas, de las sirenas. Tal vez dices tú, a lo mejor sean demonios. Sí, está bien, son demonios, pero no dejan de ser criaturas mutantes. Un ser creado por Jesucristo, creado por Jesús. Él creó todo. Hay otro, habla acerca de, por ejemplo, de cuando dice Dios, no te harás imagen lo que está arriba en el cielo y lo que no esté abajo en la tierra o abajo de los mares. Cuando habla ese pasaje es muy importante, y me voy a atrever a decirlo, porque no solo es imágenes de las que ustedes ven secularmente, de yeso, de madera, no. También hay si nos vamos, cuando dijo esto, habló en general, habló de todo el mundo, que no crearan abajo del mar, abajo en el espacio, no dibujaran o hicieran imágenes de ese tipo. Pero si nos damos cuenta, nos vamos a la historia egipcia, a la historia griega, a todo ello, y hay muchas criaturas que no están en esta tierra, pero están esas imágenes de yeso, de barro, de todo ello. En Egipto, por ejemplo, tú ves imágenes que dices, oye, yo no la he visto en esta tierra, pero eso no quiere decir de dónde sacaron esa idea. Claro, sacaron esa idea, ¿por qué? Porque existieron esas criaturas y aún en la profundidad del mar existen. Por ejemplo, si nos damos cuenta, por ejemplo, de la traducción de la mitología griega, dicen que las sirenas eran la mitad humano y la mitad pájaro, y si nos damos cuenta, hay muchas imágenes en Egipto o egipcias que tienen esta forma.
No podemos limitar a Dios. O sea, sí hay criaturas buenas y hay criaturas malas. ¿A qué me refiero con criaturas buenas y malas? Que hay criaturas inspiradas o atadas o endemoniadas o espíritus malignos de Satanás, y hay criaturas criadas, o sea, todo es criado por Dios, pero hay unas contaminadas y hay otras que no. Entonces hablamos acerca de ello porque es muy importante. Por ejemplo, en la Odisea, en el siglo simbolizaba, en la Odisea simbolizaba la lava en Babilonia. La sirena representaba a Babilonia, o sí, Babilonia, se llamaba Torres Amad. En Torres Amad se titulaba Lava, era en Babilonia en el siglo de la Odisea. Cuando estamos hablando de esta situación es de que había criaturas muy, muy raras, pero que sí existían. Vuelvo a repetir Isaías 43:20, vuelvo a repetir, por ejemplo, hay otros pasajes en Isaías 13:22. Isaías capítulo 13:22. Habla acerca de ello también. Habla acerca de ello Isaías 13, capítulo 22. Capítulo 13, Isaías 13, capítulo 13, versículo 22 dice: en sus castillos, en sus castillos aullarán hienas y chacales en sus casas de recreo. Su hora está al llegar y sus días no se prolongarán. Hay otra traducción que habla, dice: en sus castillos aullarán hienas y chacales. Vuelvo a repetir, en la Septuaginta dice sirenas, y en estas versiones en estos escritos los tienen como chacales o avestruces, o como chacales más que nada. ¿Por qué? Porque era la traducción que hicieron en el antiguo pacto, en las historias antiguas del año 1791 y 1973. Empezaron los escritos fueron rescatados y empezaron a cambiar esto. Lo cambiaron y le pusieron chacales, pero realmente son sirenas. Las sirenas, dice la historia griega, o tiene la historia, que estas criaturas tienen un canto seductivo, tienen un canto que manipula, que controla, y muchas veces este espíritu está en muchas personas. Vuelvo a repetir, existe el espíritu de la sirena en las personas y pueden estar endemoniadas con un demonio de sirena. Eso es muy importante, y sí existe. En guerra espiritual no solo se habla de demonios como tal comunes o de acciones de pecado. Hay criaturas que la gente puede tener, o espíritus de esta forma. Estos espíritus que tienen la forma de la sirena, que es seductivo, y engañoso, pero también habla acerca de ello. Por ejemplo, aquí vuelvo a repetir en Isaías capítulo 13, versículo 22, dice: en un castillo oirán las hienas. Pregúntate esto: en un castillo, una hiena no vive en un castillo, vive en montañas oscuras, pueden ser en cuevas. Un chacal o chacales en sus casas. Un chacal en la Biblia es una criatura común, no puede vivir en una casa, en una cueva o en un castillo. Y aquí habla acerca de castillos y de casas, de cuevas. Esto si nos vamos a lo profundo, está hablando acerca del mar. Está hablando de las profundidades del mar. A lo mejor dicen, no estamos sacando de contexto la palabra de Dios. No, o sea, no es mi intención eso. Simplemente darles a entender que las sirenas sí son reales. No podemos decir que no.
Tal vez no haya suficientes pruebas en la historia, tal vez no haya suficientes pruebas científicamente, pero hay discernimiento espiritual. El mundo espiritual existe. Dios creó todo el mundo, las criaturas que hay en esta tierra, en el universo y en todos lados. En el mar. Aquí cuando habla acerca de castillos, pregúntense esto, cuando salen las películas de las series de las sirenas, ¿dónde están las sirenas? Están bajo el mar, pero siempre hay un castillo o tipo castillo en el mar. Siempre están en la roca o siempre están abajo en el mar, en lo más profundo, en lo más oscuro de ese mar. Por ejemplo, hay unos escritos, vuelvo a repetir, que Cristóbal Colón, ahí la historia cuenta que Cristóbal Colón tuvo experiencias con ellas, que tuvo ese avistamiento de verlas. Y él dejó unos escritos, realmente no desconozco esos escritos, pero la historia cuenta eso. Vuelvo a repetir, tal vez no hay suficientes pruebas, tal vez no hay suficiente científicamente, pero no podemos ignorarlo, porque la palabra de Dios lo marca. En la Biblia Septuaginta habla acerca de ello, habla acerca de todos estos pasajes. Por ejemplo, vamos a otro pasaje que habla en Jeremías 50. El profeta Jeremías dice en capítulo 50, Jeremías capítulo 50, versículo 39. Dice, Jeremías capítulo 50, versículo 39, dice, por tanto allí morarán hienas y chacales, morarán también en ella los avestruces, nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre lo habitará. Vuelvo a repetir, por tanto allí morarán hienas y chacales. O sea, ¿de dónde está hablando? Dice Jeremías 50, capítulo 50, versículo 38, dice, sequedad abre sus aguas y se sacarán, porque la tierra de ídolos entonces son imágenes de horror. Por tanto allí morarán hienas y chacales. Aquí está hablando acerca de un lugar en el mar terrorífico. Habla acerca de un lugar del mar muy, muy oscuro. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de algo terrorífico, algo que está ahí. Y está hablando aquí de las chacales, morarán también en ellas los avestruces. Aquí vuelvo a repetir, dijimos que aquí pusieron la traducción a chacales y avestruces, pero en realidad dice sirenas en la Septuaginta. Entonces estas traducciones que hicieron, muchas cosas, no vamos a entrar en detalle de todo, pero esto es parte de que debemos de tomar atención, de leer, de escudriñar, de estudiar la palabra de Dios. Porque cuando hablamos acerca de estos temas, nos achacan de locos, nos achacan de no saber leer la palabra de Dios o cosas así. Pero si nos damos cuenta, este es el mundo espiritual. No podemos limitarnos a algo común, porque Dios no tiene límites. Por ejemplo, los escritores de los neotestamentarios recuperaron los escritos similares a ello. Entonces, por eso es que estos escritores neotestamentarios trataron de escribir lo más apegado o lo más apegado hacia ello, a los escritos más antiguos, pero por eso pusieron chacales y pusieron avestruces, pero en realidad eran sirenas
la mitad pez y la mitad humanos, es lo que está o lo que habita en el mar o lo habita en las profundidades del mar, parte de esas criaturas. Más adelante estaré estos temas muy interesantes, los seguiré estudiando, los seguiré analizando conforme el Espíritu Santo me guíe. Todo esto, ¿por qué? Porque es muy importante. Vendrán tiempos donde criaturas van a surgir en la tierra, criaturas van a salir del mar, criaturas que van a surgir en algunos portales que se van a abrir, van a salir criaturas y deben de tener este conocimiento, porque mucha gente se va a sorprender, mucha gente se va a aterrorizar, mucha gente se va a suceder todo ello, pero debemos de entender que es bíblico y van a surgir estas cosas. Por ejemplo, hay otro pasaje que habla en Jeremías 27:39, Jeremías 27:39, Jeremías 27:39 habla acerca de ello también. Jeremías 27. Aquí Jeremías capítulo 27 habla acerca de los yugos, pero también habla de del símbolo de los yugos, pero también habla acerca de la situación de Babilonia. Estas criaturas surgieron mucho en la Odisea, en el sistema de Babilonia, porque representa esta criatura a mucho de esto de la mitología griega de Babilonia, de la Odisea. O sea, son situaciones muy distintas y este tema es muy, muy extenso porque es muy profundo. Habla de historia, habla de fechas, habla de historias, habla de testimonios, habla de muchas cosas y es muy extenso esto. Esto va a ser algo básico, pero a partir de los textos hebreos, pero también tradujo otras, por ejemplo, el Antiguo Testamento que está basado en el hebreo y el Nuevo Testamento está en el griego. Son situaciones o traducciones distintas anteriormente que se hicieron. Muchos escritos, surgieron muchas traducciones al hebreo, al griego, al latín, al español, al inglés. Hay muchas cosas que surgieron a todo ello de la palabra de Dios. Pero por ejemplo, en Jeremías 34:13, hay muchos pasajes, Isaías, Jeremías, Levítico, hay muchas. Por ejemplo, la metodología griega del Tanim lo tradujo como a chacal o Benet o chacal, que es lo que lo tradujo la metodología griega, porque en realidad antes de la metodología griega que puso esta traducción a chacal y avestruz, como dice la Reina Valera 1960 y otras traducciones, habla acerca de ello, habla de avestruz y de chacal, pero antes de ello era a sirenas, era el nombre o la traducción así. Entonces es muy difícil comprender esto, es muy difícil comprenderlo, porque, por ejemplo, hay un pasaje que voy a tocar en Job. Dice en Job capítulo 26, este pasaje es muy importante y vamos a tener una poca más claridad acerca de ello. Por ejemplo, en Job capítulo 26, versículo del 5 en adelante dice: las sombras tiemblan en lo profundo de los mares
y sus habitantes se estremecen. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada, y ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre el faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Y puso límite a las superficies de las aguas, hasta el confín entre la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan. Esto, por ejemplo, del 5 al 14, habla acerca de ello. Estas cosas no solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién le puede comprender? Aquí está hablando algo muy interesante. Vuelvo a repetir, Job 26, capítulo 5, dice: las sombras tiemblan en lo profundo de los mares, y sus habitantes se estremecen. Esto es muy importante, o sea, las sombras de los mares, o sea, quiere decir que hay una vida bajo el mar, hay una vida marítima o del mar profundo, hay criaturas, hay habitantes allá abajo del mar. Y en este podemos decir que son las sirenas, que son los hay espíritus también, hay criaturas distintas aparte de las sirenas, y ya estaremos hablando de ello más adelante, pero ahorita el tema es las sirenas, mito o realidad. Mito o realidad. Realmente eso es lo que se pregunta toda la gente, si es un mito o es realidad. Pues realmente es. No hay suficientes pruebas científicas históricas, pero los escritos de muchos años atrás, de los escritos de los grandes escritores, ya que tradujeron la palabra de Dios, en algunas versiones de imágenes que hicieron en la mitología griega, en la mitología romana, en la mitología cristiana, hicieron imágenes de ellas, de las sirenas. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. Tal vez no para nuestra fe o para la salvación o para eso, pero sí para tener conocimiento del poder de Dios, sí para tener el conocimiento del poder de Dios, que Él creó criaturas que no podemos comprender, su poder tan grande, tan hermoso que es el poderoso nombre de Cristo, y su poder que creó tanta cosa, tanta creación, tanta criatura que sí realmente existe. No podemos hacer a un lado todo ello, porque eso es muy importante. Este pasaje es muy importante de Job. También el Tamín hebreo, en las versiones nuevas. Las versiones nuevas tradujeron de sirena a chacales, de chacales a avestruces. Esas las situaciones modernas hicieron eso, las versiones modernas. Por ejemplo, aquí en Job también 30, ...30:29... dice, Job capítulo 30, versículo del 28 en adelante, dice: Job capítulo 30, versículo 28 en adelante, dice: ando ennegrecido y no por el sol, me he levantado en la congregación y he clamado, he venido a ser hermano de chacales y compañeros de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de... Entonces aquí dice, he venido a ser hermanos de chacales y compañeros de avestruces. Aquí la traducción, vuelvo a repetir, de la Septuaginta anteriormente, de las versiones antiguas, de las versiones anteriores, estas son versiones más recientes, o que lo que están, podemos decir, más apegados al original, pero aquí dice, y he venido a ser hermanos de chacales y compañeros de avestruces. Aquí la versión sería, he venido a ser hermanos, o he venido a ser hermanos de sirenas o sirenas. Esta es la versión que podría decir en la Septuaginta. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, la mitología griega cambió
En los escritores eotestamentarios tradujeron de sirena a chacal. Vuelvo a repetir, los escritores eotestamentarios cambiaron esa palabra de sirenas a chacales o avestruces. Entonces debemos entender que eso es muy importante. Dios creó todo ello y es muy difícil, vuelvo a repetir, comprenderlo, porque realmente es muy difícil hoy en día que la gente comprenda lo espiritual, que comprenda lo oculto, que comprenda lo que está no a la luz real, o sea, no a la vista, pero cuando escudriña uno la palabra de Dios, no solo es una Biblia más, no es una Biblia solamente una Biblia más, es de fe, de poder, es viva, y Dios habla a través de su palabra de muchas: historia, ciencia, geografía, poder, sanidad, o sea, hay de todo en la palabra de Dios. Es muy importante ello. Entonces por eso hicieron la traducción similar. Ahora las versiones que tenemos, hay versiones similares a esta que fue la Septuaginta, o anteriormente hablaba acerca de las sirenas. Hay muchos escritores que hicieron esto, no con mala intención, pero sí lo hicieron para hacerlo un poquito más fácil para que la gente comprendiera, pero realmente fue algo complicado, porque hoy estamos en la mayoría de las personas están con esa incertidumbre que si son o no son reales, que son mito, que no existen. Pues realmente yo me puedo atrever a decirles que sí existen, Tal vez no haya pruebas suficientes científicas, no haya pruebas históricamente, pero bíblicamente hay muchos pasajes que podemos traducir acerca de las sirenas, traducir acerca de esta palabra de chacal a sirena, o de avestruz a sirena. Entonces es muy importante. Solo tenía yo esa inquietud un poco, esta inquietud un poco acerca de ello, de estos temas. Esto fue algo básico, sencillo. Más adelante, si Dios lo permite, pues subiré más contenido, más a fondo, más con todo ello. Pero recuerden, las sirenas existen, no es mito, es realidad. ¿Por qué? Porque la sirena o el espíritu de sirena puede ocurrir en algunas personas que estén endemoniadas, puede ser ese espíritu espiritualmente, pero también existieron y existen bajo los mares físicamente. O sea, son dos distintas. Una cosa es el espíritu de sirena y otra cosa es la sirena física, un hueso, explicó, en los fondos del mar. Entonces no debemos de dudar, porque si dudamos de esto, limitamos a Dios, y Dios no tiene límites. Él crea eso y más. Él tiene poder para crear todo, y Él es el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que en él habita. Dice la palabra de Dios que Él es el creador de los cielos y la tierra y de lo que en Él habita. No solo habitan humanos, no solo habitan criaturas, no solo habitan animales. Hay situaciones o criaturas muy, muy interesantes que existen en la tierra y fuera de la tierra también. Entonces, diferentes galaxias, pero estábamos hablando del tema de mito realidad en las aguas, que eran las sirenas. En las aguas es muy cierto, en las aguas hay cosas, como decía Job, decía Job, que hay profundidades en el mar, hay oscuridades, hay sombras terroríficas, sí, porque es la profundidad del mar. Entonces, incluso si estudian las situaciones del mar, hay ciertos arrecifes que están al fondo del mar que no puedes llegar sin aliento. Aunque lleves equipo de buceo, no puedes llegar al fondo. ¿Por qué? Porque ya no, tu respiración, tus pulmones ya no son suficientes para respirar, aunque lleves oxígeno a fondo del mar. Imagínate, eso ya es un portal, eso ya es... Job decía que está unido con las tinieblas. Podemos decir que ya casi la profundidad del infierno en todo ello. Entonces ya más adelante hablaremos de ello, más adelante hablaremos de más acerca de estas criaturas. Más adelante, si Dios permite, subiré otro tema que mucha gente está con que sí, que no, que si existen o no existen.
acerca de otras criaturas más, pero hoy fue el tema de la sirena y vuelvo a repetir, la mitología griega habla acerca de ello, hay otras mitologías que hablan acerca de ellas, pero la palabra de Dios también habla de ellas, aunque hicieron diferentes versiones, no deja de ser la palabra de Dios, aunque ellas son traducciones distintas, pero es la palabra de Dios. Entonces debemos entender que Dios habla, la Biblia dice que el pueblo carece de conocimiento. Entonces ese es el problema de muchas veces. Pero hay un pasaje que habla, que me encanta, que dice que yo les enseñaré cosas que ojo no vio y que oído no escuchó. No solo se limita a milagros, sanidades o prodigios, no, también habla acerca de las criaturas, que Dios va a dar a conocer las criaturas, que Dios va a conocer cosas que ojo no vio ni oído escuchó, lógico, porque no todo va a ser notorio. Por eso dice, yo abriré los ojos espirituales, yo abriré el oído a todos aquellos que les interese acerca de estas criaturas y todo ello. ¿Por qué? Dice, yo les enseñaré y les mostraré cosas que ojo no vio ni oído escuchó. No solo son milagros, habla acerca también de las criaturas que no se ven, pero que sí existen, que no son notorios, o no todo lo ven, pero sí existen. Entonces, el tema de hoy fue mito o realidad. Pues yo les quiero decir que es realidad todo ello. La palabra de Dios, vuelvo a repetir los pasajes: Isaías 43:20, Isaías 13, Jeremías 34, Jeremías 50. O sea, hay muchos pasajes de la Biblia que habla acerca de ello. Puedes compararlos con la Septuaginta y te vas a sorprender. Esto es algo bíblico, es algo de Dios. Esto no es fuera de la palabra de Dios, es bíblico. Y recuerden, Jesucristo salva, Jesucristo liberta, Jesucristo sana, pero también Dios muestra cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Y pronto mucha gente se va a sorprender más adelante. En los años venideros van a surgir cosas, situaciones, criaturas muy interesantes que ojo no vio ni oído escuchó. Esta es una palabra profética que Dios dio en su palabra, que dice que Él nos mostraría cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Entonces eso es muy importante. No solo es milagros, sanidades, sino también ver cosas, criaturas celestiales, terrenales, en el mar o cosas celestiales. Entonces Dios les bendiga y más adelante seguiré subiendo más temas. Espero que sea de edificación para su alma, para su corazón, para usted, este tema acerca de las sirenas como tal. Y recuerden, se pueden manifestar las sirenas en espíritu o espíritus o demonios en las personas, demonios en las personas de sirena, pero también las sirenas existen bajo los mares, en las más profundidades y en lugares muy retirados de la humanidad. Y pues es muy interesante, porque abajo del mar es otro mundo, es otro nivel. Entonces debemos de entender que Dios salva, Dios liberta. Y recuerden, no se limiten, sigan buscando de Cristo, sigan estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Bendiciones y que el eterno Dios les bendiga. Y recuerden que subiré más temas. Y recuerden, esto es bíblico. Espero y no entre en controversia o entiendan mal la enseñanza. La idea no es esa, sino que abrir el entendimiento, porque vuelvo a repetir ese pasaje: Dios nos mostrará cosas que ojo no vio y oídos no escuchó. Entonces ese pasaje habla acerca de ello, que muchos siervos, pocos siervos he escuchado que hablan de estos temas, pero es muy importante porque necesitamos buscar de Cristo y de su palabra. No solo es la salvación, no solo es la vida eterna, no solo es la sanidad, la bendición, pero también darle a conocer a los demás las cosas que Dios muestra en su palabra, las más profundas y cosas muy interesantes y muy poderosas que debemos de aprender. Dios les bendiga y espero que se les quite esta duda, que si existían o no existían. Pues sí existen bíblicamente. Y también vuelvo a repetir, aunque no haya suficientes pruebas científicamente o históricamente, hay muchas personas que llegaron a verlas, en el mar. Incluso Cristóbal Colón fue uno de ellos, y pues él supuestamente, la historia cuenta que hay escritos, y pues realmente sería muy interesante que salieran a la luz para que mucha gente se sorprendiera. Pero lo importante es la palabra de Dios. La palabra de Dios lo muestra, y la palabra de Dios dice que sí existen.
Y pues recuerden que Dios les ama, les bendice y hasta la próxima. Bendiciones.